Nigeria es la economía más grande de África. Tiene más de 220 millones de personas, vastos recursos naturales y uno de los mercados comerciales más activos del continente. Pero por años Nigeria tuvo un gran problema. Aunque era grande y poderoso económicamente, el país carecía de un puerto moderno de aguas profundas para los mayores buques portacontenedores. La mayoría de la carga entraba por puertos antiguos alrededor de lagos, especialmente el puerto de Apapa y el puerto de la isla Tinkan. Ambos desarrollados originalmente en la década de 1970, estas instalaciones se construyeron mucho antes de que el transporte marítimo moderno cambiara el comercio, con buques portacontenedores más grandes y cadenas de suministro más rápidas durante la expansión de la contenedorización en los años 90 y 2000. La infraestructura portuaria de Nigeria no lograba mantenerse al día. En un país donde el 90% del comercio internacional es marítimo, esto causó un grave cuello de botella económico. Nigeria decidió construir un puerto completamente nuevo desde cero. Un puerto profundo para los mayores portacontenedores, capaz de manejar millones de contenedores al año y moderno para competir con los principales centros de envío de África Occidental. Buscaron dónde construir un puerto para solucionar estos problemas estructurales. Expandir las terminales antiguas en lagos no funcionaría porque la ciudad ya era demasiado densa. Las carreteras estaban congestionadas, el terreno era limitado y la construcción dentro de las áreas portuarias existentes interrumpiría las operaciones comerciales diarias. Un nuevo sitio ofrecía mucha más flexibilidad. La ubicación elegida fue Lekki, un corredor de rápido desarrollo al este de Lagos a lo largo de la costa atlántica. Esta zona ya albergaba una importante zona de desarrollo conocida como la Zona de Libre Comercio de Lekki. Fundada en 2006 por cooperación entre el Estado de Lagos e inversionistas chinos, la zona busca atraer empresas manufactureras, logísticas y grandes proyectos industriales. La costa cercana a Lekki tenía ventajas, como aguas atlánticas naturalmente más profundas que en otras zonas de Nigeria. Eso significaba que los ingenieros podían crear un puerto capaz de recibir barcos mucho más grandes sin necesidad de dragados excesivos. En segundo lugar, la tierra circundante aún tenía espacio para expandirse. Los grandes terminales de contenedores necesitan amplios patios, acceso vial y logística. El corredor de Lekki tenía espacio suficiente para un puerto moderno en expansión. La zona está cerca del mayor mercado de consumo de Nigeria. Lagos, con más de 20 millones de habitantes, produce cerca de una cuarta parte de la economía de Nigeria, siendo una de las mayores economías urbanas de África. Un puerto cercano se conectaría rápido con la alta demanda de importaciones. Había otro factor. Varios proyectos industriales importantes ya se desarrollaban cerca de ahí. Uno de los más importantes era la refinería Dangote, un proyecto valuado en aproximadamente 19,000 millones de dólares y diseñado para procesar alrededor de 650,000 barriles de crudo por día, lo que la convierte en una de las instalaciones de refinación de petróleo más grandes jamás construidas en África. Esa refinería requeriría enormes volúmenes de tráfico marítimo, envíos de crudo, exportaciones de combustibles refinados, petroquímicos y suministros industriales. Todo se movería a través de la infraestructura marítima cercana. Un puerto de aguas profundas cerca de estas zonas industriales beneficiaría la economía de Nigeria y el comercio internacional. La visión tomó forma. Nigeria construiría un nuevo puerto de aguas profundas en la costa de Lekki, pero planearlo fue un reto inmediato. Construir un puerto moderno de aguas profundas requiere miles de millones y experiencia especializada en ingeniería. Nigeria necesitaría socios internacionales para hacerlo realidad. Ahí es donde las empresas chinas entraron al proyecto. Construir un puerto de contenedores de aguas profundas exige dragado, construcción marina pesada y experiencia en ingeniería. Pocas empresas en el mundo construyen puertos de este tamaño regularmente. Una de ellas es China Harbor Engineering Company, subsidiaria de China Communications Construction Company, uno de los mayores constructores estatales de infraestructura en China. Estas empresas han construido puertos, puentes e infraestructura costera en Asia, África y Europa durante las últimas décadas. Para el proyecto Lekki, China Harbor Engineering Company fungió como contratista de ingeniería, adquisiciones y construcción. En términos simples, esta empresa se encargó de la construcción física del puerto en sí. El puerto opera bajo una empresa conjunta llamada Puerto Lekki. LFTZ Enterprise Limited, fundada en 2013 para desarrollar y administrar el proyecto,
tiene la propiedad entre varios socios. El grupo Talaram, inversionista internacional de logística e infraestructura con sede en Singapur, ha operado en Nigeria desde los años 70 y tiene gran participación de inversionistas nigerianos. El gobierno del estado de Lagos también tiene una participación de aproximadamente el 20% en el proyecto. Inversionistas chinos como la Compañía de Ingeniería Portuaria de China participaron en la asociación con un 54% durante el desarrollo, aportando financiamiento y capacidad de construcción. Esta combinación de inversionistas permitió que el puerto se construyera con cooperación internacional y operara bajo el sistema económico de Nigeria. Y la magnitud de la inversión refleja lo importante que es el proyecto. La construcción del puerto costó cerca de $1.500 millones, siendo uno de los mayores proyectos marítimos en Nigeria. Una vez que se finalizaron la financiación y la estructura de asociación, la construcción principal comenzó oficialmente en 2020. Convertir la costa de Lekki en un puerto moderno requirió un esfuerzo de ingeniería enorme. Al iniciar la construcción no existían puertos, terminales de contenedores ni barreras contra las olas del Atlántico. Los ingenieros tuvieron que construir todo el complejo portuario desde cero. El primer paso consistió en crear tierra donde pudiera instalarse la infraestructura portuaria. Grandes dragas extraían millones de metros cúbicos de arena del lecho marino y zonas cercanas. Este material se depositó en la costa formando nuevas tierras al mar. La línea costera se expandió, generando espacio para patios, terminales, carreteras y equipo portuario. Tras construir la plataforma de tierra, se inició el rompeolas, una estructura clave de protección en cualquier puerto marítimo. Un rompeolas es una barrera que protege barcos y operaciones portuarias de olas y corrientes fuertes. En Lekki, los ingenieros construyeron un rompeolas principal que se extiende aproximadamente 1.9 kilómetros hacia el Océano Atlántico, formando una cuenca portuaria protegida donde las embarcaciones pueden atracar de manera segura. Los equipos de dragado profundizaron el canal hacia el puerto, ya que los portacontenedores modernos necesitan aguas profundas para operar. Las embarcaciones grandes requieren más de 15 metros de profundidad para entrar a un puerto con seguridad. Ingenieros dragaron el canal del puerto en Lekki a 16.5 metros, permitiendo que barcos más grandes atraquen en la terminal. Esa profundidad marca una gran diferencia frente a los puertos nigerianos antiguos, donde el agua limita el tamaño de las embarcaciones. Con la cuenca del puerto y el canal de navegación listos, los equipos de construcción se trasladaron a la propia terminal de contenedores. Construyeron muelles de concreto para que los barcos atraquen y descarguen carga. El muelle de contenedores mide cerca de 1.2 kilómetros, permitiendo que varios buques grandes atraquen simultáneamente. Tras el muro del muelle, grandes patios de contenedores cubren la tierra recuperada. Estos patios guardan miles de contenedores mientras pasan por aduanas, logística y transporte. El puerto necesitó equipos de manejo de carga grandes. Se instalaron grúas gigantes para buques portacontenedores ultra grandes en la terminal. Estas grúas sobresalen del muelle y levantan contenedores pesados de los barcos a camiones o vehículos automatizados. Cada grúa mueve contenedores de más de 60 toneladas, permitiendo que la carga fluya más rápido que con sistemas tradicionales. Tras años de planeación y construcción, la nueva puerta marítima de Nigeria abrió en enero de 2023. El puerto inició operaciones cuando el primer portacontenedores atracó en la terminal. La llegada del primer buque portacontenedores comercial fue un hito para el sector marítimo de Nigeria. Por primera vez, el país contaba con un puerto de contenedores moderno de aguas profundas para grandes buques. Este nuevo puerto aumentaría notablemente la capacidad de Nigeria para mover mercancías. Cuando esté completamente desarrollado, se espera que el puerto maneje alrededor de 2.7 millones de unidades equivalentes a 20 pies de carga al año, convirtiéndolo en una de las terminales de contenedores más grandes de África Occidental. Nigeria no es el único que busca crear un gran centro de envío en África Occidental. Otros países vecinos también expanden sus puertos. La pregunta es si este nuevo puerto de aguas profundas puede competir con otras terminales modernas de la región. Los portacontenedores entre Asia, Europa y África deben elegir dónde detenerse en la costa. Las compañías navieras suelen preferir puertos que descargan la carga rápidamente, ofrecen aguas profundas y se conectan de manera eficiente con los mercados del interior. Por años, Nigeria estuvo en riesgo de perder tráfico hacia países vecinos. Varios países de África Occidental invirtieron en puertos modernos,
mientras que los antiguos de Nigeria enfrentaban congestión. El puerto de Tema en Ghana amplió en 2019 con una terminal de contenedores tras invertir 1.5 mil millones de dólares, permitiendo recibir los buques portacontenedores más grandes. El puerto de Abiyán en Costa de Marfil, otro competidor, amplió su terminal de contenedores en 2022 y mejoró su capacidad de envío. El puerto de Lomé en Togo se ha vuelto un centro clave de transbordo en la última década. Grandes buques portacontenedores descargan carga ahí, que luego se redistribuye a puertos regionales menores. Estas inversiones generaron fuerte competencia. Si los puertos de Nigeria siguen congestionados o ineficientes, las navieras podrían descargar en países vecinos y después llevar la carga a Nigeria por tierra. Ese escenario desviaría ingresos comerciales de Nigeria a otros centros. El puerto profundo de Lekki cambia esto. Con aguas profundas y terminales modernas, el puerto recibe grandes buques como otros centros importantes. Así, Nigeria capta más tráfico marítimo directo sin depender de transferencias en otros países. Pero el proyecto del puerto de Lekki también encaja en una tendencia global mucho más grande. Las empresas chinas de ingeniería han aumentado su papel en la infraestructura marítima global, y el puerto nigeriano es un ejemplo de esta expansión. Empresas de ingeniería chinas han construido puertos, ferrocarriles, autopistas y zonas industriales en varios continentes en los últimos 20 años. Estos proyectos suelen vincularse con la iniciativa de la Franja y la Ruta, estrategia de infraestructura internacional lanzada por China en 2013. Con este programa, empresas chinas han construido o modernizado decenas de puertos en el mundo. Un ejemplo conocido es el puerto de El Pireo en Grecia, donde la inversión china desde 2009 transformó el puerto en uno de los centros de contenedores más concurridos del Mediterráneo. Otro ejemplo es el puerto de Gwadar, en Pakistán, parte clave del corredor económico China-Pakistán, lanzado en 2015 a lo largo del Mar Arábigo. El puerto de Hambantota en Sri Lanka, inaugurado en 2010, fue construido con gran participación china. Proyectos como estos muestran cómo las empresas constructoras chinas han desarrollado una amplia experiencia construyendo infraestructura marítima a gran escala. Para Nigeria, la prioridad era clara. El país necesitaba un puerto moderno capaz de manejar la demanda global de envíos. Asociarse con empresas de ingeniería internacionales permitió que el proyecto avanzara más rápido que si dependiera completamente de la capacidad nacional. Las asociaciones de infraestructura con empresas extranjeras suelen generar dudas, y el puerto de Lekki ha enfrentado este tipo de discusiones. Analistas han mostrado preocupación por el papel de inversionistas extranjeros en infraestructura crítica. Cuando empresas internacionales financian o construyen puertos, surgen dudas sobre el control a largo plazo y las obligaciones financieras. Estos debates no solo ocurren en Nigeria. Han ocurrido discusiones similares en torno a proyectos portuarios en Asia, Europa y África, donde inversionistas internacionales participan en la construcción y las operaciones. Los defensores del proyecto Lekki afirman que la infraestructura a gran escala necesita este tipo de asociación, ya que los puertos de aguas profundas cuestan miles de millones de dólares. Se necesitan flotas de dragado, maquinaria marina y grúas de contenedores que pocos países producen localmente. Sin inversión externa ni apoyo técnico, estos proyectos pueden demorar mucho más. Los puertos suelen definir la historia económica regional. Singapur, Rotterdam y Shanghái se volvieron centros comerciales globales gracias a sus puertos, que conectaron industrias locales con mercados internacionales. Nigeria espera que ocurra lo mismo en la costa de Lekki, pero la gran pregunta es, ¿qué sigue? ¿Podría este proyecto desviar las rutas de envío de África Occidental hacia Nigeria en los próximos años? ¿Y puede un solo puerto cambiar el futuro comercial de la economía más grande de África? Déjanos saber tus opiniones en los comentarios de abajo.